Bienvenidos a Traders a la lección número 5 del quinto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección vamos a continuar con el siguiente tema, que consiste en el timing operativo y en las técnicas de entrada 1. Si bien es cierto, yo no podría resumir en una única clase o en una única lección las tantas técnicas de entrada sobre las cuales yo fundamento mis entradas o sobre las cuales quiero enseñarles a ustedes a ingresar al mercado. No se podría hacer en una sola sesión, pero sí lo que quiero es darle o brindarles las bases que de hecho a lo largo de estos 5 meses ya hemos de alguna forma asentado, pero vamos a hablar más específicamente del timing en esta lección y sobre técnicas centradas en esta lección, ¿sí? Vamos a comenzar por algo que siempre les he mencionado, no solamente en lecciones, sino también en sesiones consultivas e incluso en algunas de las sesiones de trading en vivo que se realizaron alguna vez. Y es que dentro de las consideraciones que evaluamos para nuestro timing operativo y para nuestras técnicas de entrada, es importante que consideremos de manera principal, de manera inicial, esto no tiene que ser siempre así, pero si es que recién vamos a mapear nuestro plan de trading, necesitamos construir una base, ¿ok? Y partir de allí y de modo que nuestro plan de trading vaya tomando forma con el tiempo. En este sentido, lo principal sería que evaluemos no ingresar al mercado, y que es igual a decir, a no colocar operaciones cuando comienza a formarse una vela japonesa. Esto es importante. ¿Por qué? Por los movimientos que se pueden venir en las subsiguientes velas. También es importante que consideremos no ingresar al mercado o no colocar operaciones cuando cierra una vela japonesa. En muchas de las sesiones en vivo, sesiones consultivas, esto ha sido explicado en gráfico en vivo. Sin embargo, va a ser importante que dejemos plasmado estos fundamentos o estos criterios en una lección. Esa es la razón por la que la lección número 5 de este quinto mes consiste en el timing operativo y las técnicas de entrada. Inicialmente, repito, va a ser importante que consideremos, si es que claro, recién estamos comenzando o no tenemos tanta experiencia sobre interpretación de gráficos o entender qué es lo que realmente nos quiere decir el gráfico, no colocar operaciones si es que vemos estos escenarios. Cuando recién va a iniciar una vela, necesitamos, o cuando queremos colocar una operación, mejor dicho, necesitamos mirar nuestro reloj y observar, recién ha comenzado la vela o estará terminando la vela de formarse para decirnos a nosotros mismos, quizá todavía no es el momento para colocar una operación porque yo no comprendo ese escenario y me puedo exponer o mi riesgo se puede incrementar. ¿Por qué? Porque un movimiento siguiente o el movimiento de una siguiente vela podría sacarme del mercado en stop loss y eso lo dejo plasmado justamente acá. En el caso de una vela alcista, el Judo Swing de la siguiente vela podría tocar tu stop loss en la neutralización del mínimo anterior, es decir, en el mínimo donde probablemente tú has colocado tu stop loss. ¿Por qué? Porque tu entrada está por encima de ese mínimo, puede estar dentro del rango dinámico y o cuerpo de la vela anterior, ¿ok? En el caso de una vela bajista, el Euro Swing de la siguiente vela podría tocar tu stop loss en la neutralización del máximo anterior. Esto quiere decir que si yo pretendo, por ejemplo, vender, ¿ok? Y no considero la hora en la que estoy colocando la operación, el Euro Swing de la siguiente vela podría sacarme. Lo mismo para el caso anterior. Si pretendo comprar, ¿ok? En el mínimo de una vela y la vela va a cerrar o acaba, la vela va a cerrar y una nueva vela acaba de empezar, o mejor, eso suena un poco a contradicción, pero una nueva vela ha iniciado, mejor dicho, va a ser importante que consideremos no colocar operaciones si es que recién estamos comprendiendo cómo funciona el price action o cuál es el comportamiento del precio. Esto tiene que ser así, repito, si recién están comenzando. No en todos los casos va a ser así, vamos a ir mejorando las técnicas de entrada conforme avancemos en mentoría. ¿Por qué? Porque en algunos contextos y en algunos escenarios sí colocamos operaciones en cuanto a apertura a una vela, pero estos escenarios son muy específicos, ¿ok? No obstante, vamos a empezar por aquí y la tercera consideración va a ser el momento, la hora y el espacio del día. En la lección número 11 del cuarto mes de mentoría anual, cuando hablamos de Four Valley Gaps, me acuerdo, fue bastante interesante hablarles acerca de cómo funcionan estas velas de 4 horas o de 1 hora, ¿okay? Cómo ustedes podrían descomponer una vela para entender el momento adecuado. Eso es importante acá, traders. Eso es importante porque necesitamos identificar la vela de Higher Time Frame o de temporalidad mayor que estamos operando. HTF significa temporalidad menor
y LTF significa temporalidad menor. Identifiquemos esa vela. Puede ser una vela diaria, si es que estamos operando en términos semanales, o que qué día de la semana vamos a operar. Por ejemplo, podríamos operar un día martes, un día miércoles. ¿Qué dice la teoría del weekly bias cuando operamos en términos semanales? Michael menciona que si pretendemos operar el movimiento direccional de una semana, por ejemplo, para hacer una especie de swing trading, podríamos contemplar colocar operaciones, por ejemplo, en escenarios alcistas, por debajo de la apertura semanal, considerando un stop loss entre 50 y 80 pips por debajo de la apertura semanal, y eso sería suficiente. De la misma forma, si pretendemos vender en términos semanales, podríamos colocar nuestras operaciones por encima de la apertura semanal, considerando un stop loss de entre 50 y 80 pips por encima de la apertura semanal y esperar que el movimiento direccional bajista de esa semana se desarrolle. ¿Ok? A eso me refiero cuando se trata de identificar la vela de temporalidad mayor que estamos operando y descomponerla. La operación en términos semanales la podríamos colocar, véase en un día lunes, en un día martes, en un día miércoles. Si la colocamos incluso un par de días después de iniciar la semana, podríamos tener incluso mayor información de cuáles han sido los movimientos hasta el momento en esa semana para considerar si es de alta probabilidad o no colocar una operación en compra-venta dependiendo del bias que hayamos identificado en temporalidades incluso mayores. Hablamos de temporalidad mensual, hablamos de la temporalidad semanal. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablo de operar en términos semanales no me refiero a mirar el gráfico semanal necesariamente u obligatoriamente, sino me refiero a descomponer una semana en días, ¿sí? Y estos días también pueden ser incluso vistos en temporalidad de 4 horas, por ejemplo, por darles algún tip adicional. Entonces vamos a identificar esta vela, si es que lo hacemos en términos semanales, nuestra vela diaria, en qué día nos encontramos y cuál es el nivel más adecuado o óptimo, ¿ok? Oportuno para colocar nuestra operación en compra-venta. Puede ser también una vela de 4 horas, ¿ok? Si es que queremos afinar la entrada y la vela de 4 horas, descomponerla en velas de 15 minutos, lo podemos hacer, lo vamos a ver con ejemplos, ¿ok? Pueden ser velas de 1 hora y las velas de 1 hora descomponerlas en 5 minutos. Una vela de 1 hora está compuesta por 12 velas de 5 minutos, así que va a ser importante que consideremos el momento adecuado para ingresar al mercado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan una operación dentro del mercado, no están obligados a mantener esa operación 40 días o 40 horas. Ustedes pueden simple y sencillamente operar una vela de 1 hora que les brinde un rango de movimiento, por ejemplo, en Forex, de 20 a 25, 30 pips, en futuros, un rango de movimiento de 100, 150 puntos, 200 puntos, en cripto de 1, 1.5, 2, 3%, deben considerar qué vela de temporalidad mayor están operando y descomponerla. A eso se refiere esta consideración, esta tercera consideración. La cuarta consideración es identificar si lo que estamos operando o el escenario en donde hemos colocado nuestra operación es un euro swing o si es realmente el movimiento direccional verdadero del precio. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, logramos hacer esto, vamos a salir del mercado o cerrar la operación en su totalidad, colapsarla, véase, es una otra forma de decirlo, colapsarla en su totalidad, o cerrarla en parciales, con el fin de no, por decirlo de alguna manera un poquito coloquial, no comernos una reversión o no exponernos a una reversión. Muchas veces, porque colocamos una operación y nos sale al PIB, pensamos que esta es la operación, pero finalmente el precio termina revirtiendo y yendo en la dirección contraria a donde nosotros colocamos esa operación. Y hay escenarios en los cuales incluso nuestra psicología quiere insistir en esa dirección, pero estamos equivocados. Eso nos puede pasar a todos, eso incluso me pasa a mí, ¿ok? Somos humanos, nos vamos a equivocar y esto es un proceso. Sin embargo, hacer esto, identificar si lo que estamos operando es un euro swing, nos permite aprovechar ese euro swing para profit y, por ejemplo, si estamos haciendo scalping, terminar ese día en positivo y no preocuparnos más, ¿ok? Porque listo, ese día salimos en positivo. Si ustedes tienen operaciones positivas, procuren rentabilizar esas operaciones, salir en positivo y ya está. Sí, en el caso de que ustedes estén operando el movimiento direccional verdadero, ¿cuáles son los insights breves que de momento va a ser importante que mencione? Recuerden que lo que se ha mencionado hasta ahora es que el precio va a formar niveles bullish o niveles bearish a lo largo del recorrido de la formación de un swing impulsivo, una expansión alcista o una expansión bajista. Esto quiere decir que si se van formando bullish proportion blocks, el precio los va a respetar.
¿ok? No tiene que llegar allí con todo un swing bajista. Si no puede respetarlos, por ejemplo, los bullish proportion blocks pueden ser simple y sencillamente respetados en los mínimos de subsiguientes velas alcistas. Es decir, que el mínimo, que es una mecha, ¿ok? Por lo general es una mecha, va a llegar a ese bullish proportion block y el precio va a salir disparado hacia el alza. Y caso contrario, en un escenario distinto, los bearish blocks, los bearish proportion blocks, breakers, fair value gaps superiores, van a ser respetados, ¿ok? En la formación de máximos que, dicho de otra forma, se forman con mechas, el precio va a llegar allí, a esos niveles, y va a respetar esos niveles bearish, ¿ok? Conforme se vayan formando, ¿de acuerdo? A partir de esos niveles es que se forman las expansiones fuertes que nosotros buscamos, ¿ok? Y en la medida en la que nosotros nos acostumbremos a gestionar operaciones de esta forma, es decir, colocarlas de manera adecuada, va a ser mucho más probable que tengamos movimientos violentos, ¿ok? Pero precisamente, a ver, no es que siempre vayamos a encontrar movimientos violentos, ¿ok? Y que sean de nuestro provecho. Es que aprendamos a aprovechar cualquier movimiento que vaya a profit, que sea positivo para nosotros. Aunque sea un Euro Swing y nosotros nos demos cuenta que es un Euro Swing, hay que sacarle provecho. Parciales, parciales, siempre parciales es importante. En un 50% si es que recién están modelando su gestión de capital o su gestión de riesgo, y posteriormente pueden sacar parciales en un porcentaje diferente. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se ve esto en un gráfico totalmente neutro. ¿De acuerdo? Imaginen ustedes que tienen una vela bajista. Esta no necesariamente tiene que ser una vela bajista, pero puede ser una vela alcista también. Tienen este escenario y de pronto apertura una siguiente vela con este cuerpo. Ustedes previamente han colocado su operación en el cierre de la vela bajista anterior. ¿Qué tipo de operación han colocado? Han colocado una operación de compra y probablemente su stop loss se encuentre en el mínimo de esta vela bajista en este escenario neutro. Si yo coloco aquí mi stop loss, ¿ok? Porque decidí comprar prácticamente en la apertura de la vela alcista, lo que yo podría, a lo que me podría exponer o lo que podría suceder es que el Euro Swing de la vela alcista me saque del mercado. El precio podría tocar mi stop loss en el Euro Swing de la siguiente vela. Esto es importante que lo tengamos en consideración, por eso no se apresuren a colocar operaciones dentro del mercado. Miren el reloj, vean el tipo de vela que están operando, identifiquen el nivel, ok, y recuerden que los swing highs o swing lows se van a formar con mayor probabilidad en el nivel o por debajo o por encima del nivel, ok, respectivamente. Esto quiere decir que si yo veo un bearish order block por encima de la apertura de o mejor dicho, si yo veo un swing high por encima de la apertura de un bearish order block, yo podría usar el bloque de órdenes de segundo grado que se encuentra en ese swing high para vender, ¿ok? Y o esperar que el precio retorne al rango. Esto es algo que hemos visto claramente en lecciones anteriores, como el precio retorna al rango para poder tomar operaciones más eficientes en términos de reducir las probabilidades de que nos toque un stop loss. No marcamos el nivel y entramos simplemente porque el precio llegó allí. Cuando decidimos hacer eso, estamos asumiendo un riesgo relativamente alto. No es sumamente alto, pero es relativamente alto. Hay algunos saca traders que deciden operar y marcar un nivel directamente en el gráfico y colocar su operación en ese nivel con órdenes de tipo limit o incluso con órdenes de tipo market. Esto es normal y siempre y cuando uno asume el riesgo, uno podría básicamente tomar la operación. No hay ningún problema porque si perdemos, lo que perdamos no nos tiene que afectar. En este caso, nosotros tenemos que ser conscientes, ya haciendo alusión al ejemplo que tienen en pantalla, tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos ingresando al mercado, ¿ok? Y para eso, no olviden las consideraciones. Para yo poder anticipar con alta probabilidad un Euro Swing o este tipo de movimiento que neutralice el mínimo de la vela anterior, necesito descomponer la vela. No hay otra forma de hacer eso. Vamos a ver detalles sobre la descomposición en las siguientes lecciones, pero desde ya es algo que les voy avisando porque probablemente al terminar esta lección ustedes vayan a sus gráficos y quieran entender el por qué. Entonces la tarea va a ser descomponer la vela. En el caso de ustedes, por ejemplo, una venta, van a encontrar posiblemente una vela alcista, que probablemente sea la última vela del swing alcista.
la última vela de tipo alcista, claro, del suelo alcista. Y de pronto aparece una vela bajista o se empieza a formar el cuerpo de una vela bajista. Nosotros, claro, identificamos probablemente un fair value gap, el equilibrium de un fair value gap, algunos de los límites del fair value gap. Y colocamos nuestra operación, pero no consideramos el momento en el que estábamos colocando esa operación y de pronto colocamos la venta, sell, colocamos nuestros stop loss por encima del máximo anterior porque pensamos que el precio ha formado ese máximo y no va a volver a ese máximo y de pronto, ¡pum!, nos saca. Esto es importante, lo van a ver muchas veces, ¿ok? Muchas veces en sus propios gráficos. Si yo decido vender en la apertura, probablemente el precio podría tocar mi stop loss en el Judas swing de la siguiente vela. A eso me refiero cuando sean conscientes del momento en el que están entrando al mercado, de no colocar, si es que no comprenden el escenario o el contexto, no coloquen operaciones cuando inicia o cuando cierra una vela. Esperen que se forme un primer rango, un primer movimiento, hacia dónde se dirige el precio cuando apertura una vela, qué sucede en el momento de la apertura, qué sucede en el momento del cierre. A grosso modo, lo que ya les puedo anticipar es que en este espacio en el que el precio cierra, ¿ok? Una vela japonesa o comienza una nueva vela japonesa, a lo que se van a enfrentar es o bien a una consolidación, o bien a una contracción, o bien a una aceleración del precio. No se expongan a estos escenarios si no los comprenden. Vayan despacio, esperen que la vela se desarrolle e ingresen cuando ya han pasado entre 10, 15 minutos de formada la vela o media hora de formada la vela, por ejemplo, una vela de 1 hora o por ejemplo una vela de 4 horas. Acuérdense del tip que ya les he dado que vamos a ver con más profundidad en estas lecciones de timing, que es descomponer una vela en dos partes, dividir, mejor dicho, una vela en dos partes. Y no me refiero a que si están analizando velas de 4 horas, se vayan a un gráfico de 2 horas, no me refiero a eso, sino que, claro, vayan, ya lo mencioné, si están analizando gráficos de 4 horas, vayan a gráficos de 15 minutos. Estoy lanzando el dato, pero lo voy a dejar también en la lección, no se preocupen por eso. Váyanse a gráfico de 15 minutos, ¿ok? Y dividan. Si esta vela comenzó a la 1 de la mañana y termina a las 5 de la mañana, quiero ver qué rango se ha formado hasta las 3 de la mañana, por ejemplo. Vamos a ver este dato, pero ya con gráficos en libra dólar, ¿ok? Quiero que ustedes se fijen en algo interesante como el precio antes de crear un movimiento direccional importante siempre neutraliza máximos o mínimos anteriores. Esto lo hemos visto cuando analizamos incluso en prementoría o en las primeras lecciones las neutralizaciones, que son los movimientos a partir de los cuales se forman reversiones. Por supuesto, si hablamos o hacemos alusión al ciclo de entrada de precio, las neutralizaciones son importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de traders en el mundo operan con conceptos retail, con conceptos de chartismo, con soportes o resistencias estándares, naturales, como también se conocería. Nosotros no hacemos eso. Eso es lo que se conoce y el market maker se aprovecha de eso. Los traders institucionales se aprovechan de eso porque saben en qué máximos o en qué mínimos pueden haber órdenes pendientes o liquidez en forma de stop loss. Véase que es importante que yo marque, okay, el comienzo de la London Open Kilson, ¿sí? El comienzo de la London Open Kilson se genera o se da a las 2 de la mañana hora Nueva York. Perfecto. Considerando esto, entonces yo voy a marcar esta apertura porque, claro, es el comienzo de la Kilson. ¿Por qué marco esta vela? Porque quiero que ustedes se fijen qué sucede en la subsiguiente. En la subsiguiente, y claro, si la London Open Kilson comienza a las 2 de la mañana, la subsiguiente tiene que ser la vela de las 3. No va a ser la vela de las 10, por supuesto. Entonces, si esta vela de las 3 neutraliza el máximo anterior, yo necesito entender por qué pasó esto. Ahora, para entender por qué pasó esto, necesito ubicarme. A eso nos referimos cuando hablamos de timing. ¿Cuál es el momento más adecuado para entrar al mercado? La vela de 1 hora de las 2 de la mañana se encuentra en medio de un rango operativo que comprende la vela de la 1 y la vela de las 4, que en sí forman una vela de 4 horas. En Forex tenemos la vela de 4 horas que comienza a la 1 de la mañana. Esto es importantísimo tenerlo en consideración. Se ha mencionado en sesiones consultivas, en sesiones de training en vivo. Sin embargo, ahora se deja plasmado en una clase como tal. ¿Por qué el precio me forma este máximo? Esa es la consulta que debemos hacernos si es que queremos ingresar al mercado o si es que tenemos el escenario sin nada aún dicho o reflejado. Necesitamos anticiparnos a los movimientos del precio. Y acá tenemos distintos insights.
Acá, por ejemplo, yo podría ver la estructura del price action del día anterior y entender que, claro, tengo un daily bearish rejection block, ok, y que el precio ha cotizado por dentro de ese bearish rejection block varias veces. Pero adicionalmente, ¿qué otro insight tengo dentro de este rango, que es un bearish rejection block? Yo dentro de este rango de traders, lo que tengo es el máximo del día actual. El día actual va desde este máximo hasta, desde esta línea vertical hasta esta línea vertical, ¿sí? Y de momento yo tengo este máximo. ¿Sí se fijan? Eso es importante que yo lo tenga en consideración porque si yo no tengo en consideración esto, no voy a entender por qué suceden las cosas. Debo ubicarme. ¿Qué está sucediendo en el gráfico en este momento, en este instante? Necesito ver este insight. El precio está neutralizando el máximo del día anterior, del día actual, que claro, se ha formado en la apertura, por supuesto, pero está cotizando aún por dentro de un bearish rejection block, que es un rango importante para colocar ventas. Yo tengo que considerar la neutralización de un máximo de un día actual, de una sesión actual, ¿ok? ¿Para qué? Para asumir una potencial expansión bajista, porque a partir de una neutralización es que se va a formar una expansión bajista. Esto va a depender estrictamente del bias, ¿ok? Que nosotros hayamos identificado previamente en temporalidad mayor. Y esto es sumamente sencillo de hacerlo. Los niveles entendemos perfectamente cómo se buscan, cómo se encuentran y cómo se marcan. Tampoco es que vayamos a rayar absolutamente todo nuestro gráfico. Este es un dato que siempre les menciono y les sugiero no rayen todo su gráfico, que porque no les ayuda de nada rayar todo el gráfico, sino identifiquen los niveles más importantes entendiendo que el precio puede llegar a ellos en un rango de horario específico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Partamos el gráfico a la mitad para entender por qué la vela de las 3 de la mañana, ¿ok? Neutraliza el máximo de la vela de las 2 de la mañana y cómo a partir de esa neutralización es que podemos ingresar al mercado, traders. ¿Por qué? Porque si yo decido entrar porque veo este bearish order block y no entiendo, ¿se ve el cursor? ¿Me podrían colocar un 5 en el chat, por favor? Perfecto. Si yo veo este bearish order block, pero no comprendo a qué hora se ha formado, ni comprendo en qué momento del día me encuentro, ¿ok? Yo lo voy a usar y voy a caer en el error. Probablemente lo use a las 2 de la mañana porque, claro, veo la hora y son las 2 de la mañana en Nueva York, es la London Open Kilson, y bueno, ingreso. Pero es un bearish order block que se ha formado, claro, antes del cierre de la sesión del día anterior. Probablemente sea un order block que no es que no funcione. El order block sí funciona, pero me expongo a que haya un jitter swing de este tipo. Y esto, a este escenario, se le conoce como turtle suit. Eso es un turtle suit sell. ¿Por qué? Porque claro, aquí el precio rompe el máximo anterior e induce a compras a retail traders. O, en su defecto, sacan stop loss a aquellos traders que han vendido. Ellos venden porque ven este soporte retail, venden allí, sus stop loss están por encima. Y en términos de tomas de liquidez diarias, los stop loss están por encima de este máximo. Si el daily bearish rejection block que tenemos aquí, ¿ok? Porque yo le menciono daily bearish, ¿ok? Rejection block porque es el último rango del día, ¿ok? No es un daily bearish porque estemos en temporalidad diaria. Eso quiero aclararlo. Pero este es el último rango del día que fue cotizado y fíjense cómo se sigue respetando al día siguiente. Tenemos un order block que sí funciona, pero que falla, ¿ok? En su primer intento. Estamos claramente en la London Open Kilson, pero esta neutralización era importante, era necesaria. Mi tarea, y cuando digo mi tarea me refiero a la de todos nosotros, es considerar, ok, si esto es solamente una neutralización para causar una reversión, yo necesito calcular cuántos pips el precio neutraliza este máximo de la sesión actual hasta acá. Y una neutralización que causa reversiones en una misma sesión no supera los 15 pips, como mucho. Puede un poco más, 2, 3 pips más, pero no más. Y si hablamos de neutralizaciones intradiarias o de días o de anteriores, máximos o mínimos, ¿no? Hablamos de no más de 30 pips. El rango va entre 10, 20, 25 como mucho. Si se supera esta cantidad de pips, entonces probablemente el trade esté mal seteado. ¿Sí?
a menos que que exista un fundamental como las non-farm payrolls o los tipos de interés que sí pueden crear o causar neutralizaciones de una cantidad de pips mucho más importantes antes de causar una reversión. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos al precio sosteniéndose en este Daily Bearish Rejection Block, pero veamos ahora el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha yo tengo insights que considerar, de acuerdo, a la hora de entender por qué se neutraliza el máximo de la vela de las 2 de la mañana. Ahora bien, si yo marco la apertura de la vela de las 3 de la mañana para entender hacia dónde se da su Euro Swing, piensen en esto. ¿Qué hubiera sucedido si colocaba mi entrada una vez iniciada la vela de las 3 de la mañana o a minutos de que cierre la vela de las 2 de la mañana? ¿Pueden colocarme en el chat qué hubiese sucedido? Correcto. Te saca el Judas de las velas de las 3 de la mañana y te toca tu stop loss. Eso es importante que nosotros tengamos en consideración para no exponernos adrede o a propósito, ¿no? A veces caemos en ese error y ¿cómo lo solucionamos? ¿Sí me entienden? Entonces esto va a ser importante que lo tengamos en consideración acá, traders. La vela de las 3 de la mañana inicia aquí, yo todavía no ingreso, porque va a haber un rango inicial. Cuando apertura una vela siempre hay un rango inicial que está dentro de la primera mitad de la vela que estemos analizando. En este caso, a la izquierda tenemos gráfico de 1 hora y son las velas que estamos analizando, por supuesto. A la derecha tenemos gráfico de 15 minutos. Se puede descomponer en 15, como también se podría descomponer en 5. Esto yo lo hago para que en términos prácticos sea visual cuál es el movimiento o el tipo de movimiento que te sacaría en stop loss. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé qué insights me pueden ayudar a identificar el momento más óptimo para ingresar al mercado? Porque claro, en el ejemplo anterior lo que vimos es como apertura la vela de las 3 de la mañana y ¡boom! El precio se va. Van a haber escenarios acá, traders, en los cuales el precio forma una vela alcista, una siguiente vela alcista, una siguiente vela alcista, y de pronto aparece una vela bajista. Pensamos muchas veces que esta vela bajista ya es el comienzo de un nuevo dip. Y la vela se va formando. Probablemente crea una neutralización del máximo anterior, del máximo de la vela del periodo anterior. Aquí la temporalidad es irrelevante porque esto puede ser o suceder en cualquier temporalidad, y mientras la vela bajista se va formando, el precio podría superar con cuerpo de vela el cuerpo de la vela anterior. Esto para muchos se podría interpretar como una vela envolvente, ¿ok? O se podría interpretar como la validación de un bearish order block, si nos olvidamos de las mechas, por ejemplo. Pero va a ser importante que esperemos. No porque el precio esté neutralizando, ¿ok? El precio de apertura de la vela anterior, me refiero a este precio de apertura de la vela anterior, y ya que el precio está superándolo, a eso me refiero, si se supera el precio de apertura, no porque esto pase, ya se validó un order block. El precio puede cerrar así y continuar hacia arriba. Esto solamente puede ser un retroceso. Por eso mismo digo, para un escenario de ventas, por ejemplo, ¿qué insights me pueden ayudar a considerar o a identificar el momento más óptimo para ingresar al mercado? La vela puede cerrar así, como puede cerrar así. Y esto puede ser un indicio de que, puede ser solo un retroceso. O en su defecto, si es que, claro, yo ingreso en la neutralización del máximo anterior porque esperé, de pronto el precio cae y finalmente cierra así. Las dudas que van a surgirme en este momento van a ser, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo puedo anticipar este movimiento y no caer en el error de ingresar de forma temprana? No olviden las consideraciones que evaluamos o que se mencionaron al comienzo de esta lección. Vamos a partir por allí. Otra de las dudas e interrogantes que surgen es cómo puedo identificar que aún no es el momento, ¿no?, adecuado, y entonces colapsar mi operación, porque yo podría haber colocado una venta aquí y tener profit, tener positivo y confiarme. Dejar mi stop loss y de pronto reviso en 15 minutos el gráfico y ya, toqué stop loss porque el precio continúa hacia arriba. Yo necesito entender cuál es el flujo. Necesito entender cuál es el nivel que se ha atravesado, por qué el precio crea este tipo de mechas, ¿ok? Que se forman en un rango, no quiero que esto parezca retail, ¿ok? Pero muchas veces el precio crea un rango diagonal con mechas y continúa en una dirección.
¿Ok? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué después de este rango diagonal el precio no revierte? ¿Qué insights tengo que tener en consideración? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección del quinto mes de mentoría en Algo Trading. De momento voy a dejar la sesión hasta aquí, esperando que hasta el momento la información que se les ha proveído haya sido útil.